Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una idea que, la verdad, da un poco de vértigo, ¿no? Desde luego. La idea de que una de las teorías más influyentes sobre el origen de la Biblia, la que se enseña en universidades de todo el mundo, pues, que a lo mejor no fue el resultado de una investigación pura, objetiva. Sino que podría estar profundamente marcada por la política y los prejuicios de su tiempo. Exacto. Es una pregunta que nos obliga a mirar más allá del texto, a poner al propio investigador bajo el microscopio y a analizar su mundo, su contexto. Su Zeitgeist, como dirían ellos. Y ese investigador es Julius Wellhausen. Justo. Hoy vamos a explorar su famosa hipótesis documental, esa teoría de que la Torá se compuso a partir de varias fuentes distintas. Pero lo haremos a través de un análisis que plantea una conexión muy incómoda. La que existe entre su obra y el creciente antisemitismo en la Alemania del siglo XIX. Sí, la idea es tirar de ese hilo, ver cómo se conecta su teoría con el Segundo Reich de Bismarck, con la guerra cultural de la época y, claro, con la reacción que provocó en el mundo académico judío. Es un viaje para entender hasta qué punto el entorno de un erudito puede moldear su trabajo, sea consciente o no. Totalmente. Pues vamos a ello. Para empezar, situémonos. ¿Quién era Julius Wellhausen y en qué consistía su teoría? Así, de forma sencilla. Julius Wellhausen era un académico alemán de finales del XIX, un auténtico gigante en su campo. Su libro de 1878, Prolegómenos a la historia de Israel, es la obra que consolida y da forma a todo un siglo de crítica bíblica. O sea que él no inventó la idea de que la Torá tenía múltiples fuentes. No, para nada. Pero él la articuló de la forma más convincente, la más duradera. Vale, y en ese libro expone una serie de conclusiones que si las lees así por separado parecen muy técnicas, ¿no? Muy de especialista. Exacto. Se puede resumir en 3 ideas clave, más o menos. A ver. La primera es bastante intuitiva, diría yo. Los textos bíblicos no aparecieron de la nada, de golpe, sino que evolucionaron. Reflejaban cómo cambiaba la religión de Israel. Vale, hasta ahí, lógico para cualquier literatura antigua, supongo. ¿Y la segunda? La segunda ya fue un golpe de efecto. Argumentó que los libros de los profetas, pues pensemos en Amós, en Isaías, con ese mensaje ético tan potente, Sí. son en realidad más antiguos que gran parte de las leyes que leemos en la Torá. Espera. Eso sí que es radical. Porque la visión tradicional siempre pone la ley de Moisés al principio de todo, como el fundamento. Claro, le da la vuelta a la tortilla. ¿Y en qué se basaba para afirmar algo así? ¿Eran pruebas textuales irrefutables o más bien una interpretación? Era una combinación de análisis lingüístico, histórico y aquí está la clave, una reconstrucción de cómo él creía que debía haber evolucionado una religión. Ajá, Y esto nos lleva a su tercer punto, que es la piedra. la clave de todo. Sí, Angular de todo su edificio. El llamado texto sacerdotal o la fuente P. ¿Y qué es la fuente P? pues es la parte de la Torá con la mayoría de las leyes sobre rituales, sacrificios, el tabernáculo, gran parte de Éxodo, Levítico y Números. Bueno, Wellhausen afirmó que esta fuente fue la última en escribirse, muy tarde, después del exilio en Babilonia. La calificó de postexílica. De acuerdo, ya tenemos las piezas sobre la mesa. Textos que evolucionan, profetas antes que muchas leyes y el código sacerdotal como lo último en llegar. Son ideas académicas. La pregunta del millón es, ¿cómo se transforma este análisis técnico en una crítica tan dura contra el judaísmo? Pues aquí es donde se ve la intención detrás del análisis. El truco, por así decirlo. Wellhausen no solo describió una evolución, la calificó. ¿Cómo que la calificó? Para él, la religión de Israel no solo cambió, se degradó. Construyó una narrativa en la que había una edad de oro inicial, la de los profetas, que representaba una fe pura, espiritual, ética. Una especie de paraíso perdido espiritual. Sí, justo. Pero, según su teoría, todo se torció tras la destrucción del templo y el exilio. En el periodo postexílico, la religión cayó en manos de una casta sacerdotal que, en su opinión, estaba obsesionada con el ritual y la norma. Y la fuente P, ese texto sacerdotal tardío, era la prueba. Era la prueba material de esa decadencia. O sea que no estaba describiendo la historia, la estaba juzgando. Estaba creando una jerarquía, con esa espiritualidad profética en la cima y el judaísmo de los rituales en el fondo. Exacto. ¿Y qué lenguaje usaba para describir esa supuesta decadencia? Me imagino que no sería muy sutil.
No, para nada. Usaba un lenguaje durísimo. Lo describía como legalista y, sobre todo, carente de espíritu, usando esa palabra alemana tan cargada de significado, Geist. Madre mía. De hecho, en sus escritos es explícito. Llega a afirmar, y cito, que la ley aleja el alma de la religión y corrompe la moral. Es una frase brutal. Suena menos a análisis académico y más a un manifiesto, la verdad. Totalmente. Y no se quedó ahí. Llevó esa misma crítica a los líderes judíos que vinieron después. A los fariseos, supongo. Claro, su objetivo eran los fariseos, los precursores del judaísmo rabínico. Los acusaba de aniquilar la naturaleza mediante los mandamientos. Pintaba una caricatura de un sistema legalista, un laberinto de reglas en el que se perdía de vista a Dios. Entiendo el esquema, una religión original y pura que se degrada hasta convertirse en un legalismo sin alma. Y en esa narrativa, ¿dónde encaja la figura de Jesús? Pues para Wellhausen, Jesús es el héroe, el que viene a romper esa dinámica. Claro. Lo presenta como la figura que rechaza ese legalismo asfixiante del judaísmo de su tiempo para recuperar el espíritu original de los profetas. En su visión, Jesús se burla de las obras de la ley y pone el amor y el servicio en el centro. Así que en su reconstrucción, Jesús no es un reformador dentro del judaísmo, No, sino alguien que rompe con él para rescatar una esencia que el propio judaísmo había perdido. exacto. Lo desconecta del judaísmo fariseico y lo vuelve a conectar con la moralidad pura de los profetas. Crea una narrativa de ruptura. Y lo fascinante es que esta distinción tenía un eco muy potente en su propio tiempo. ¿Y esa dureza, ese desprecio por el legalismo, salía de la nada? ¿O, como decías, había algo en el aire de la Alemania de su época que hacía que estas ideas tuvieran un eco especial? Totalmente. Es que hay que transportarse a ese momento. Al Segundo Reich alemán, recién unificado por Bismarck, el canciller de hierro. El ambiente cultural es abrumadoramente conservador, autoritario y luterano-prusiano. El protestantismo como pilar del Estado. Sí, y un Estado que, con Bismarck al frente, no era precisamente tímido a la hora de meterse en asuntos religiosos. No. Poco después de la unificación, en 1871, Bismarck lanzó la famosa Kulturkampf. La guerra cultural. Eso es. Y su objetivo principal era la Iglesia católica. Veía a los católicos alemanes casi como una quinta columna, con lealtades a un poder extranjero, el Papa, y por tanto, una amenaza para la unidad del Reich. ¿Y qué medidas tomó? ¿Fue solo un debate de ideas? ¿Qué va? Fue una campaña de acoso en toda regla. El Estado disolvió la orden de los jesuitas, puso trabas a la formación de sacerdotes, controló nombramientos. Llegó a encarcelar a obispos y clérigos que se resistían. Entiendo. O sea que cuando Wellhausen ataca al sacerdocio, al ritualismo y a la ley que asfixia al espíritu, Sí, sus lectores alemanes protestantes no estaban pensando solo en sacerdotes de hace 2500 años. claro, para nada. Estaban escuchando un eco perfecto de la propaganda de Bismarck contra los católicos. El paralelismo es tremendo. Es asombroso. Su desprecio académico por un sacerdocio que impone leyes era un reflejo del debate político más candente de su sociedad, pero la historia se complica. Aún más. Sí. Hacia 1879, la campaña anticatólica empezó a perder fuelle. Bismarck necesitaba nuevos aliados y, un nuevo enemigo. Cita un Reichsfeind, un enemigo del imperio, para mantener la cohesión. Exacto. Y el foco se desplazó, de los católicos a los judíos. La campaña contra el catolicismo dio paso a una campaña contra lo que llamaban el Judentum. Y esto ocurre justo un año después de que Wellhausen publicara su libro. Justo. El año 1879 marca el inicio de un antisemitismo político mucho más organizado y virulento. Y esto ya no era solo cosa de agitadores en la calle, no. El antisemitismo empezó a buscar y a obtener una pátina de respetabilidad académica, que es lo más peligroso. Ese es el punto crucial. Entre 1879 y 1881 tiene lugar en Berlín el llamado Antisemitismusstreit, un debate público que legitimó el odio antijudío en los círculos intelectuales. Con figuras importantes, me imagino. Importantísimas. La figura central fue Heinrich von Treitschke, un historiador enormemente prestigioso que declaró que los judíos son nuestra desgracia y convirtió el antisemitismo en algo debatible en la alta cultura. Hay que insistir en esto. El prestigio de un catedrático en la Alemania imperial era inmenso. No era como hoy. Sus palabras tenían un peso social enorme. Ya.
Y el libro de Wellhausen, con su tesis del judaísmo como una religión degradada, aterriza justo en medio de esta tormenta. Qué coincidencia más escalofriante. Es imposible ignorar el timing. La crítica de Wellhausen al judaísmo antiguo, fuérase intención o no, proporcionó un arsenal de argumentos teológicos e históricos al antisemitismo moderno. Le dio una justificación científica a un prejuicio político, lo que nos lleva lógicamente a la reacción. ¿Cómo leyeron los académicos judíos de la época a Wellhausen? No lo verían como un debate abstracto sobre filología, supongo. Desde luego que no. Vieron el peligro de forma inmediata. Quizás la reacción más famosa es la de Solomon Schechter, una de las grandes figuras del judaísmo conservador. En un discurso en 1903 acuñó una frase. Bueno, una frase que lo resume todo. ¿Cuál? Alta crítica, alto antisemitismo. Directo a la yugular. Es una acusación directa. No dice que esté influenciado por, dice que es antisemitismo. Para ellos no era una teoría, era una amenaza existencial, sobre todo en un momento en que la igualdad de derechos que tanto les había costado conseguir estaba siendo atacada. Schechter lo dijo muy claro, ¿no? Sí, dijo que los prolegómenos de Wellhausen estaban repletos de apuntes llenos de veneno contra el judaísmo. Y esta percepción tuvo consecuencias muy prácticas. No fue solo una queja. ¿A qué te refieres con consecuencias prácticas? A que se tradujo en una política educativa. Schechter, como presidente del Seminario Teológico Judío de Nueva York, prohibió la enseñanza de la hipótesis documental. ¿La prohibió? Sí. Era vista como un método contaminado por el prejuicio. Y esa prohibición duró décadas, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en otras ramas del judaísmo, como la reformista, pasó algo parecido? La reacción fue muy similar. Isaac Mayer Weiss, el líder del judaísmo reformista en Estados Unidos, también la rechazó. Incluso académicos que sí usaban el método, como su sucesor, Kaufmann Kohler, se aseguraban de mantenerlo alejado de la formación básica de los rabinos. Era como manejar material radioactivo. Por otro, envuelta en una narrativa profundamente antijudía. ¿Cómo se sale de ese atolladero? Pues la salida a ese laberinto llegó de la mano de un erudito bíblico israelí de origen ruso, una mente brillante llamada Yehezkel Kaufman. Él encontró la fórmula para que los académicos judíos pudieran adoptar la crítica bíblica sin tragarse la ideología que venía con ella. ¿Y cuál fue su genialidad? ¿Qué hizo exactamente? Hizo una distinción que lo cambió todo. Por un lado, aceptó el método de Wellhausen. Dijo, sí, la Torá está compuesta de diferentes fuentes. Podemos identificar una fuente sacerdotal, una deuteronomista, etc. Vale. Pero, y este es el giro magistral, rechazó por completo la cronología de Wellhausen. O sea, aceptó el qué, las fuentes, pero le dio la vuelta al cuándo. Exacto. Justo eso. El argumento central de Kaufman fue revolucionario. Sostuvo que el texto sacerdotal, la fuente P, esa que Wellhausen consideraba tardía y decadente, Sí. era en realidad anterior al Deuteronomio, y por tanto preexílica. La situó en la época del primer templo. Es una inversión total del esquema. Si P es antigua, toda la narrativa de la degradación después del exilio Se viene abajo. se derrumba como un castillo de naipes. Al fechar todas las fuentes principales en el periodo del primer templo, cuando Israel era una nación soberana, Kaufman eliminó la base sobre la que se asentaba la historia de Wellhausen. La idea de un judaísmo tardío y legalista que surge de las cenizas del exilio simplemente desaparecía. Así que lo que hizo, en esencia, fue desinfectar el método. Justo. Permitió a los académicos judíos usar las herramientas de la crítica textual sin tener que aceptar la narrativa antijudía que venía pegada a ellas. Actuó, como lo describe una de las fuentes, como un filtro judío. Separó la herramienta analítica del sesgo ideológico y abrió la puerta para que toda una generación de eruditos judíos pudiera por fin abordar sus textos con las metodologías más modernas. Lo que nos trae al presente y a una situación que la verdad es bastante irónica. Totalmente. Si hoy buscas un libro de divulgación sobre esto, es muy probable que encuentres quién escribió la Biblia, de Richard Elliot Friedman, un erudito judío, y los grandes comentarios académicos sobre la Torá los escriben expertos judíos que usan la crítica de fuentes con total normalidad. La ironía es profunda. El método que fue rechazado por ser un arma del antisemitismo prusiano es hoy una herramienta estándar en manos de los propios académicos judíos. Y es importante añadir algo. Dime. Hoy en día, muchos eruditos, tanto judíos como no,
Creen que Wellhausen probablemente tenía razón en la datación tardía del texto sacerdotal. Pero entonces, ¿hemos vuelto al punto de partida? No, y esta es la gran diferencia. Ahora se puede aceptar una datación tardía sin verla como una degradación. Se ve como una expresión teológica diferente, rica y compleja. Una respuesta creativa a la catástrofe del exilio, no como una caída espiritual. Se ha separado el análisis de la valoración peyorativa. Exacto. Entonces, ¿cuál dirías que es el legado final de Wellhausen? ¿Es un héroe o un villano académico? Es que es ambas cosas, y por eso es tan complejo. Por un lado, fue un pionero indispensable. Su método sentó las bases del estudio moderno de la Biblia. Pero por otro, su trabajo y el de su generación promovieron una visión tóxica del judaísmo tardío, Spätjudentum, como lo llamaban, que causó un daño profundo. Un daño que fue más allá de la universidad. Mucho más allá. Impidió una comprensión justa del judaísmo posbíblico durante casi un siglo. La reacción judía inicial no fue oscurantismo, fue una resistencia totalmente justificada. Resumiendo nuestro análisis, hemos visto cómo una teoría académica sobre la Biblia, lejos de nacer en una torre de marfil, estaba conectada hasta la médula con el clima político y cultural de su tiempo, impregnada de los debates y prejuicios de la Alemania de Bismarck. Ya. Vimos la fuerte reacción que provocó y finalmente la ingeniosa pirueta intelectual que permitió despojarla de su carga ideológica para convertirla en la herramienta que es hoy. Y todo esto nos deja con una reflexión final, creo. Una pregunta que se desprende de toda la historia. Adelante. Wellhausen demostró que la Biblia no puede entenderse sin su contexto histórico. Pero esta historia demuestra que la propia erudición bíblica tampoco puede entenderse sin el suyo. Y esto plantea una pregunta clave. ¿Es realmente posible contar la historia del estudio de la Biblia sin contar la historia de sus estudiosos, con todos sus sesgos, sus lealtades y el espíritu de su propia época?